Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Innovación Educativa Superior. Este programa organizado en la Dirección de Nivel Superior y producido por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, todos los martes a las 13 y los miércoles a las 15. Estamos aquí en la sintonía 2 de Cablevisión para brindarle toda la información del ámbito educativo superior. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar, de estar en este ciclo de conferencias organizado por la Dirección de Nivel Superior, Desafíos de la Formación Docente, con el doctor Roberto Rosler, Estrategias de Enseñanza y Prácticas de Evaluación desde las Neurociencias. Es el tema fundamental que tocó el doctor Rosler. Y esto dentro de este marco que les decía, este ciclo de conferencias para la formación docente, Desafíos de la Formación Docente, organizado en la Dirección de Educación Superior. Esto fue el viernes 19 de junio en el Salón Auditorio del Hospital Escuela, aquí en la ciudad capital de Corrientes, Mendoza, esquina Rivadavia. El doctor Roberto Rosler es un distinguido neurocirujano argentino con una amplia trayectoria en docencia universitaria, especialista en neurociencias y reconocido disertante internacional. Aprendimos muchísimas cosas con el doctor Roberto Rosler. La aula magna, el salón auditorio del Hospital Escuela realmente estuvo colmado de docentes y fue importante y gente que hizo 400 kilómetros en Corrientes para llegar hasta la capital, aquí a la ciudad capital de Corrientes, y poder escucharlo al Roberto Rosler, y realmente no se arrepintió porque, bueno, en esto ustedes saben que el docente tiene que ir actualizándose y un poco esta es la idea, el objetivo de la Dirección de Nivel Superior con este ciclo de conferencias de mentes brillantes. Realmente, bueno, vino de Buenos Aires, le hicimos la entrevista y aquí está lo que nos dijo. Para el programa de Innovación Educativa Superior, que se transmite en la sintonía 2 de Cablevisión, aquí estamos en el auditorio del Hospital Escuela con la directora de Educación Superior, la profesora Susana Nugara, y con un invitado muy especial que está dando una conferencia aquí en Corrientes. Susana Nugara, ¿qué tal? Buen día. Buenos días a vos y a la audiencia. Bueno, hoy contamos con la presencia del doctor Rosler en este segundo ciclo de conferencias que denominamos Desafío a la Formación Docente. Y bueno, estamos ya en el recreo con la primera parte disfrutada, porque esa es la palabra, hemos disfrutado aprendiendo. Todo el mundo ha quedado muy contento y ahora están deleitando un cafecito, pero bueno, creo que el protagonista de la jornada hoy es el doctor Rosler, así que yo querría que vos cuente a la audiencia y que él cuente lo que está haciendo acá en Corrientes y bueno, la importancia de su trabajo. Bueno, muy bien, perfecto. Acá estamos con el doctor Rosler. Hemos estado aprendiendo muchas cosas. Él está dando un ciclo de conferencias sobre neurociencia, que es muy importante. Y hasta hace el corte bailamos también, ¿no? Aprendimos con las emociones. Sí, bueno, básicamente se trató de aplicar algunos conceptos sobre lo que se llama neuroeducación en el aula. Y son conceptos básicos, pero que pueden ser herramientas útiles para el docente en su práctica diaria. Es muy importante lo que estuvo comentando usted o hablándonos del tema de la memoria. Generalmente uno piensa que tiene una memoria y hay muchas. Sí, ese es un preconcepto tradicional cuando nosotros hablamos de la memoria, pero como ya se sabe desde hace un tiempo que la neurona tiene plasticidad y al tener plasticidad puede modificarse por los estímulos ambientales, entonces no es raro que nosotros tengamos una memoria por cada circuito neuronal. Entonces hasta se habla de una memoria visual, una memoria gustativa, una memoria olfatoria, una memoria motora, una memoria semántica, episódica. Entonces, generalmente, porque como nos han formado a nosotros, solemos utilizar solamente la memoria del lenguaje. Pero si uno puede aprovechar todas las otras memorias, el aprendizaje por un lado se vuelve más divertido y además es más fácil de fijar. Por supuesto. Usted nos estaba diciendo la importancia de trabajar, si es que se puede, y de eso depende un poco la formación del docente, con las emociones, ¿no? Por ejemplo, con el cine, con la música, eso es fundamental. Claro, porque ya se dice que las emociones son el pegamento de la memoria. Y todos nosotros es muy difícil que nos olvidemos un momento emocional de nuestra vida, ya sea negativo o positivo. Entonces, si el docente puede
manipular emocionalmente un evento, y esto no es muy difícil porque si uno conoce las características de su auditorio hedonísticamente, qué música le gusta, qué películas le gusta, y lo puede asociar a los contenidos, eso ya simplemente se transforma en un evento emocional y va a ser mucho más fácil de recordar. Y significaría una gran innovación educativa, ¿no? Porque un poco hay una mirada tradicional en la educación de enseñar contenidos, y los chicos aprenden, después repiten esos contenidos, y sería muy importante poder trabajar con las emociones. Claro, yo creo que acá hay dos obstáculos. Un obstáculo es el tema de la seriedad. Los educadores tenemos miedo a que se nos juzgue por falta de seriedad. Y yo siempre digo que más importante que la seriedad es la solidez didáctica. Si el aula pierde seriedad pero mantiene solidez didáctica, no hay inconveniente. Y el otro tema es la epistemofilia, ¿no? Que es el amor a aprender. Y yo creo que se ha ido perdiendo la epistemofilia, porque por suerte han ido variando las generaciones que han entrado. Y hoy en día, para mantener la epistemofilia, el amor al aprendizaje, el aula tiene que ser un lugar con un buen clima, con humor, con emoción. Y bueno, hay que jugar con estas cosas porque si no la epistemofilia se va a desvanecer. Bueno, para eso sería importante también que haya una cohesión social que pueda permitir esto, ¿no? Totalmente. Eso sería muy importante. ¿Cuál sería la importancia, qué es lo primero que usted pensaría en un proceso de enseñanza-aprendizaje como lo fundamental? Bueno, yo creo que el primer paso es conocer a los alumnos. Yo siempre digo que mi padre en la década del 60, cuando quería comprarse un traje, llamaba al sastre. Y el sastre le tomaba las medidas. Y también ninguno de nosotros se compraría un zapato que no sea medida. Y nosotros los docentes no damos clase a medida de nuestros alumnos. Es como si nosotros entráramos a un restaurante, todos pidiéramos la comida y el mozo decidiera por nosotros. Entonces, y en eso se trata también la educación inclusiva, en la cual nosotros damos los mismos contenidos a la misma velocidad para todos los alumnos y hacemos una evaluación única. Una educación a medida, una educación inclusiva, requiere conocer, porque no tenemos 40 clones en el aula, conocer cada uno de sus alumnos, sus conocimientos previos, sus habilidades de aprendizaje, sus vulnerabilidades, y segmentar el aula en distintas áreas, en distintas velocidades, en distintos requerimientos, y no todos para aprobar tienen las mismas necesidades. Eso también requiere un quiebra de paradigma, ¿no es cierto? Pero yo creo que es una necesidad actual. Eso es la primera necesidad. Una vez que eso está planteado, la segunda necesidad es un buen clima de aula, donde el alumno se sienta seguro, donde el alumno se sienta comprendido. Yo sé que ser docente es muy difícil, especialmente donde todos somos docentes taxis, que vamos de un lugar al otro, trabajamos en doble turno, estamos muy cansados, además todos tenemos familia, pero el buen clima de aula es algo fundamental. Y por último yo pongo a los contenidos. Y los contenidos van detrás de las estrategias didácticas. Yo creo que esa es la secuencia que uno debería formarse mentalmente para planificar el año académico. Esto de que se está hablando tanto, comentando tanto, la gente está tan interesada en la neurociencia, es algo relativamente nuevo, podemos decir, ¿no? Sí, la neurociencia, digamos, es una moda que aparece a partir de la década de los 90, cuando en Estados Unidos se declara la década del cerebro. También hay que alertar que por el momento no pasa de ser una moda. Y también han surgido neuroeconomía, neuromarketing, y hay que mirarlo y ver qué decanta de todo esto, ¿no? Y que los docentes sepan que es una herramienta más entre las múltiples herramientas que hay, la sociología de la educación, la filosofía de la educación, la didáctica, la pedagogía, es una herramienta más, un instrumento. Porque si no caemos en el reduccionismo, que es un pecado biológico, y pensar que todo lo podamos resolver por esto. Como usted dice, es algo muy moderno, entonces hay que sentarse a esperar
a ver qué decanta de todo esto y qué realmente se puede aplicar en el aula. Muy bien, y hacemos hincapié un poquito, me gustaría porque realmente muy interesante su conferencia y sería muy lindo que la gente pudiera, vamos a ver si podemos pasar parte de la conferencia para que el público de la televisión que nos está mirando pueda verlo. Un poco lo que decíamos en el principio también, ¿no? Con una sola memoria, el tema de los contenidos. Cuando, por ejemplo, estamos siendo profesores de primer año y encontramos a los alumnos en tercer año, nos damos cuenta que, y tenemos que relacionar porque todos los contenidos están relacionados, nos damos cuenta que lo que aprendieron en primero ya en tercero se olvidaron. Sí, bueno, la emoción es un condimento que logra que el recuerdo sea más poderoso. Y le cuento una anécdota que a mí me sorprendió mucho. En la facultad, una de las estrategias de evaluación que yo tengo es a través de productos. O sea, yo le dejo a los alumnos que para la evaluación ellos generen un producto relacionado con neurobiología, que es la materia. Esto es en la carrera de psicología y psicopedagogía. Entonces, el producto puede ser un video, puede ser un cómic, puede ser una canción. Y hubo un grupo de alumnas, de 4 alumnas, que me hicieron una neurona gigante de torta. Toda una neurona, completa, hecha de torta, perfecta. Estas alumnas, 3 años después, la agarré en neuropsicología. Bueno, estas alumnas se acordaban a la perfección la neurona. Claro, el proceso de hacer una neurona de una torta que tenía más de 1 metro de largo, incluyendo la dendrita, el cuerpo, el axón, los neurotransmisores y todo. Para hacer esa neurona, tuvieron que hacer primero una resolución de problema, porque no es fácil hacer una torta en forma de neurona, además tuvieron que traerla en 4 porciones, procesar la torta, hacerla. Y se acordaban a la perfección. Y además emocionalmente lo que involucró, porque las 3 eran reposteras, una trabajaba en gastronomía, y ahí yo sentí que realmente esto era algo valedero, que realmente cuando uno involucra emocionalmente al alumno, el recuerdo es diferente. Muy bien, quiero preguntarle, ¿cómo siente el impacto con el auditorio de Corrientes? No, bueno, como me ha pasado cada vez que he venido a Corrientes, excelente. Me gusta muchísimo, amo venir a esta ciudad porque la gente está muy motivada. Me sorprende también el número de personas que vienen, porque en Buenos Aires nos juntamos ni la décima parte. Gente muy motivada, muy interesada, muy conectada, y eso me emociona mucho, hablando de emociones. Muy bien, doctor Rosler, muchísimas gracias. Para la Sintonía 2 de Cablevisión, Innovación Educativa Superior, Susana Nugara, seguimos con este ciclo de conferencias que la Dirección de Educación Superior la pensó como de una formación de excelencia para sus docentes y alumnos. Sí, está en el marco de todo lo que tiene que ver la formación docente, y hoy lo decía al inicio de la conferencia, tiene que ver con toda esta innovación que hemos realizado en la currícula, que no solamente sea una reformulación de papel, falta un cambio de actitud en los docentes, porque los tiempos han cambiado, nuestros alumnos también han cambiado, entonces exige nuevas herramientas, como dijo el doctor Rosler. Yo también considero de que no tenemos que utilizar una sola herramienta en el aula, sino varias herramientas, y bueno, de acuerdo al alumno que tenemos y de acuerdo, digamos, al diagnóstico que hacemos sobre lo que tenemos que enseñar, recurrir a esas herramientas. Y creo que hoy hemos traído un aporte más para los docentes. Yo lo veo muy motivado, ha venido gente del interior, he visto muchísima gente que ha hecho 400 kilómetros para ver al doctor Rosler, y eso es importante, o sea que eso indica que el docente realmente tiene una actitud optimista con lo que está haciendo, porque realmente busca todas este tipo de desarrollo profesional para que pueda mejorar su práctica, que en definitiva lo que queremos todos es lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos y que sea más divertido y menos traumático, y bueno, mejorar un poco la calidad de la enseñanza, ¿no? Nosotros seguimos escuchándolo al doctor Rosler y vamos al piso del canal con más información de Innovación Educativa Superior. Y aquí estamos en Innovación Educativa Superior. Les recordamos, todos los martes a las 13 y los miércoles a las 15, Sintonía 2 de Cablevisión, con toda la información del ámbito de educación superior. Este programa está organizado en la Dirección de Nivel Superior, ahí en Pellegrini 1575, y está producido por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Excelente entonces este ciclo de conferencias que está llevando a cabo la Dirección de Nivel Superior
justamente ¿para qué? Para la actualización docente, para que todos los docentes de educación superior de la provincia de Corrientes estemos actualizados en nuestro ámbito. Y el doctor Rosler es importante recordar, mencionar alguna de las cosas que nos dijo tan importante. Cuando yo le preguntaba qué es lo más importante para él en terreno, en el aula, hablando no del marco teórico, sino en terreno, en el aula, él decía que lo más importante es conocer a los alumnos, conocerlos, saber quiénes son, saber un poco sus historias, en el sentido de que tenemos que trabajar las emociones. Uno piensa solamente en los contenidos intelectuales, pero eso viene en el tercer paso, porque primero es conocer a los alumnos. Segundo, que haya un buen clima de trabajo en el aula. Y tercero, llegan los contenidos. Esto realmente es una innovación en el ámbito educativo cuando uno piensa solamente en contenidos teóricos que los alumnos tienen que aprender y luego repetir. Trabajamos una sola memoria, hay 24 memorias y generalmente solamente, pero todos, no solo los docentes, sino que ya en nuestra cultura esto está incorporado, trabajar la memoria del lenguaje. Entonces, ¿qué pasa? En primer año aprendemos cosas que en segundo año ya nos hemos olvidado, porque hemos trabajado una sola memoria. Hay que trabajar una memoria que tiene que ver con las emociones. Por eso nos decía y hacía hincapié el doctor Rosler, trabajar las emociones. Por ejemplo, los recursos pedagógicos y didácticos que podemos implementar. Podemos trabajar con el cine, algo realmente que está a la mano de todo y que realmente un contenido aprendido a través de las emociones, como es el cine, el séptimo arte, la suma de todas las artes, realmente el alumno no lo va a olvidar. Lo otro es, por ejemplo, conocer qué música escuchan los alumnos, qué música están escuchando, qué es lo que a ellos emocionalmente les llega. Y luego, por supuesto, entonces decíamos, conocer a los alumnos, el buen clima en el aula, por supuesto, y luego, en tercer lugar, vienen los contenidos. Y, por supuesto, esto con la mejor buena voluntad de parte tanto de profesores como alumnos, se puede llevar a cabo. Y esto va a hacer que el alumno no olvide el contenido que ha aprendido, porque ese es el problema. Segundo año ya se olvidó lo que aprendió en primero y todos los contenidos están relacionados, entonces es muy importante que haya un sedimento, ¿no?, de contenidos para que yo pueda seguir incorporando los que vienen después, porque las cosas no hay compartimientos estancos, esta disciplina termina aquí, el otro espacio curricular comienza aquí, sino que realmente hay una interrelación con todo y bueno, eso es lo importante, que nuestra mente empiece a trabajar con esa interrelación. Entonces, es muy importante todo esto y realmente nos permitió, fíjense que en un momento, al principio de la entrevista yo le digo justamente, doctor, hasta nos hizo bailar, porque justamente para despertar justamente las memorias y despertar la conciencia, el doctor puso un tema, un hit de moda, y bueno, todo el mundo tuvo que bailar, pero por supuesto con los símbolos que significan despertar la memoria que es tan importante. Así que, bueno, esto realmente nos hace muy bien a todos los docentes, hace muy bien que podamos actualizarnos. Quedamos en contacto con el doctor Rosler, que les comento de nuevo. Es un distinguido neurocirujano argentino con una amplia trayectoria en docencia universitaria, especialista en neurociencias, esta ciencia que, como él mismo dice, explica, en Estados Unidos comienza a estar en boga en los 90, cuando se declara la década justamente de la memoria. Y bueno, y entonces empieza a interesarnos a todo y cómo no, cómo podemos implementar esto con lo que nosotros hemos aprendido y con los cambios que se producen. Como decía la directora Susana Nugara, los tiempos transcurren, cambian, los alumnos no son los mismos, así que nosotros los docentes tenemos que, por supuesto, adaptarnos para que podamos hacer que ese proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sea eficaz, produzca impacto y realmente se produzca, ¿no? Que no quede como algo teórico de enseñanza de contenidos y nada más, sino que realmente ese proceso
de enseñanza-aprendizaje se produzca. Bien, les recuerdo entonces, en la sintonía 2 de Cablevisión, todos los martes a las 13 ustedes nos escuchan, y también estamos los miércoles, siempre con toda la información que tiene que ver con el ámbito de educación superior. Y vamos a recordar con la asistencia técnica del señor director, vamos a recordar algunos instantes de la entrevista que realmente es muy rica y muy exclusiva para nosotros en Innovación Educativa Superior. El doctor Rosler queda comunicado con nosotros, así que para cualquier consulta o información. Y esta y más información de nivel superior usted la encuentra en www.degescorrientes.net. Me despido para dejarlos con el doctor Rosler y algunos momentos importantes de la entrevista y el encuentro nuevamente el martes a las 13 aquí en la sintonía 2 de Cablevisión con Innovación Educativa Superior. Muchísimas gracias por su atención. Con las emociones. Sí, bueno, básicamente se trató de aplicar algunos conceptos sobre lo que llama neuroeducación en el aula. Son conceptos básicos, pero que pueden ser herramientas útiles para el docente en su práctica diaria. Es muy importante lo que estuvo comentando usted o hablándonos del tema de la memoria. Generalmente uno piensa que tiene una memoria y hay muchas. Sí, ese es un preconcepto tradicional cuando nosotros hablamos de la memoria, pero como ya se sabe desde hace un tiempo que la neurona tiene plasticidad, y al tener plasticidad puede modificarse por los estímulos ambientales, entonces no es raro que nosotros tengamos una memoria por cada circuito neuronal. Entonces hasta se habla de una memoria visual, una memoria gustativa, una memoria olfatoria, una memoria motora, una memoria semántica, episódica. Entonces generalmente, porque como nos han formado a nosotros, solemos utilizar solamente la memoria del lenguaje. Pero si uno puede aprovechar todas las otras memorias, el aprendizaje por un lado se vuelve más divertido y además es más fácil de fijar. Por supuesto. Usted nos estaba diciendo la importancia de trabajar, si es que se puede, y de eso depende un poco la formación del docente, con las emociones, ¿no? Por ejemplo, con el cine, con la música, eso es fundamental. Claro, porque ya se dice que las emociones son el pegamento de la memoria. Todos nosotros es muy difícil que nos olvidemos un momento emocional de nuestra vida, ya sea negativo o positivo. Entonces, si el docente puede manipular emocionalmente un evento, y esto no es muy difícil, porque si uno conoce las características de su auditorio hedonísticamente, qué música le gusta, qué películas le gusta, y lo puede asociar a los contenidos, eso ya simplemente se transforma en un evento emocional y va a ser mucho más fácil de recordar. Y significaría una gran innovación educativa, ¿no? Porque un poco hay una mirada tradicional en la educación de enseñar contenidos, y los chicos aprenden, después repiten esos contenidos, y sería muy importante poder trabajar con las emociones. Claro, yo creo que acá hay dos obstáculos. Un obstáculo es el tema de la seriedad. Los educadores tenemos miedo a que se nos juzgue por falta de seriedad. Y yo siempre digo que más importante que la seriedad es la solidez didáctica. Si el aula pierde seriedad pero mantiene solidez didáctica, no hay inconveniente. Y el otro tema es la epistemofilia, ¿no? Que es el amor a aprender. Y yo creo que se ha ido perdiendo la epistemofilia, porque por suerte han ido variando las generaciones que han entrado. Y hoy en día, para mantener la epistemofilia, el amor al aprendizaje, el aula tiene que ser un lugar con un buen clima, con humor, con emoción. Y bueno, hay que jugar con estas cosas, porque si no, la epistemofilia se va a desvanecer. Bueno, para eso sería importante también que haya una cohesión social que pueda permitir esto, ¿no? Totalmente. Eso sería muy importante. ¿Cuál sería la importancia, qué es lo primero que usted pensaría en un proceso de enseñanza-aprendizaje como lo fundamental? Bueno, yo creo que el primer paso es conocer a los alumnos. Yo siempre digo que mi padre en la década del 60, cuando quería comprarse un traje, llamaba al sastre. Y el sastre le tomaba las medidas. Y también ninguno de nosotros se compraría un zapato que no sea medida.
Y nosotros los docentes no damos clase a medida de nuestros alumnos. Es como si nosotros entráramos a un restaurante, todos pidiéramos la comida y el mozo decidiera por nosotros. Entonces, y en eso se trata también la educación inclusiva, en la cual nosotros damos los mismos contenidos a la misma velocidad para todos los alumnos y hacemos una evaluación única. Una educación a medida, una educación inclusiva, requiere conocer, porque no tenemos 40 clones en el aula, conocer cada uno de sus alumnos, sus conocimientos previos, sus habilidades de aprendizaje, sus vulnerabilidades, y segmentar el aula en distintas áreas, en distintas velocidades, en distintos requerimientos, y no todos para aprobar tienen las mismas necesidades. Eso también requiere un quiebra de paradigma, ¿no es cierto? Pero yo creo que es una necesidad actual. Eso es la primera necesidad. Una vez que eso está planteado, la segunda necesidad es un buen clima de aula, donde el alumno se sienta seguro, donde el alumno se sienta comprendido. Yo sé que ser docente es muy difícil, especialmente donde todos somos docentes taxis, que vamos de un lugar al otro, trabajamos en doble turno, estamos muy cansados, además todos tenemos familia, pero el buen clima de aula es algo fundamental. Y por último yo pongo a los contenidos. Y los contenidos van detrás de las estrategias didácticas. Entonces yo creo que esa es la secuencia que uno debería formarse mentalmente para planificar el año académico. Esto de que se está hablando tanto, comentando tanto, la gente está tan interesada en la neurociencia, es algo relativamente nuevo, podemos decir, ¿no? Sí, la neurociencia, digamos, es una moda que aparece a partir de la década de los 90, cuando en Estados Unidos se declara la década del cerebro. También hay que alertar que por el momento no pasa de ser una moda, y también han surgido neuroeconomía, neuromarketing, y hay que mirarlo y ver qué decanta de todo esto, ¿no? Y que los docentes sepan que es una herramienta más entre las múltiples herramientas que hay, la sociología de la educación, la filosofía de la educación, la didáctica, la pedagogía, es una herramienta más, un instrumento, porque si no caemos en reduccionismo, que es un pecado biológico, y pensar que todo lo podamos resolver por esto. Como usted dice, es algo muy moderno, entonces hay que sentarse a esperar a ver qué decanta de todo esto y qué realmente se puede aplicar en el aula. Muy bien, y hacemos hincapié un poquito, me gustaría porque realmente muy interesante su conferencia y sería muy lindo que la gente pudiera, vamos a ver si podemos pasar parte de la conferencia para que el público de la televisión que nos está mirando pueda verlo. Un poco lo que decíamos en el principio también, ¿no? Con una sola memoria, el tema de los contenidos. Cuando, por ejemplo, estamos siendo profesores de primer año y encontramos a los alumnos en tercer año, nos damos cuenta que, y tenemos que relacionar porque todos los contenidos están relacionados, nos damos cuenta que lo que aprendieron en primero ya en tercero se olvidaron. Sí, bueno, la emoción es un condimento que logra que el recuerdo sea más poderoso. Y le cuento una anécdota que a mí me sorprendió mucho. En la facultad, una de las estrategias de evaluación que yo tengo es a través de productos. O sea, yo le dejo a los alumnos que para la evaluación ellos generen un producto relacionado con neurobiología, que es la materia. Esto es en la carrera de psicología y psicopedagogía. Entonces, el producto puede ser un video, puede ser un cómic, puede ser una canción. Y hubo un grupo de alumnas, de 4 alumnas, que me hicieron una neurona gigante de torta. Toda una neurona, completa, hecha de torta, perfecta. Estas alumnas, 3 años después, la agarré en neuropsicología. Cuando estas alumnas se acordaban a la perfección la neurona. Claro, el proceso de hacer una neurona de una torta que tenía más de 1 metro de largo, incluyendo la dendrita, el cuerpo, el axón, los neurotransmisores y todo. Para hacer esa neurona, lo que tuvieron que hacer primero una resolución de problema, porque no es fácil hacer una torta en forma de neurona, además tuvieron que traerla en 4 porciones, procesar la torta, hacerla. Y se acordaban a la perfección. Y además emocionalmente lo que involucró, porque las 3 eran reposteras, una trabajaba en gastronomía,
Y ahí yo sentí que realmente esto era algo valedero, que realmente cuando uno involucra emocionalmente al alumno, el recuerdo es diferente.